Hola, buenos días a todas y a todos. Pues hoy vamos a hablar de espacios de datos de la bicicleta, más de datos que de espacios, pero lo explicaré justo después. Para empezar, importante explicar quién soy. Pues soy francés, entonces disculpe por mi acento y las pequeñas faltas que haré durante esa presentación. Me llamo Julián de la Vaca. Yo vivo cerca de Euskadi, pues en la parte del País Vasco de Francia. ¿Qué he hecho antes de venir hoy? Pequeña formación en la Escuela de Nacional de Puentes y Caminos, pero era antes, hoy soy más viejo. Trabajé durante 10 años en autoridad de transporte o administraciones públicas en Francia y toda la vida en parte de transporte. Y al fin de 2018, pues hace ahora 7 años, fundé mi propia empresa que se llama Explorador de Movilidad. Pues, pero no es lo más importante para hoy. ¿Qué es lo más importante? Lo que vamos a discutir un poquito, lo que voy a explicar en ese tema de datos de movilidad, en tema de bici, que es un tema muy importante. Vamos a empezar con algunos recordatorios para explicar un poquito lo que vamos a, a detallar justo después. Hablaremos de la parte de datos de infraestructuras, carril para bici, cómo desplegar esos sistemas por ejemplo, calculador de rutas y tal. Segunda parte vamos a hablar un poquito de bike sharing, pues de alquiler de bici y también cómo creamos y también compartimos esos datos y para incluir también en smartphone, por ejemplo, y utilizas esos sistemas. Tercer tema, la parte de aparcar. Aparcar, pues aparcamientos para bici, pero también cómo embarcar en un tren, autobús o metro, que es un tema que tiene un enlace con la parte de aparcamiento. Y al fin, y por fin, usar la bicicleta. ¿Cómo puede, cuando utilizamos un sistema de bike sharing o nuestra propia bici, cómo puede producir datos y qué podemos hacer con esos datos? Es un poquito los temas que voy a explicar hoy. Pues primera parte, una pregunta, ¿por qué hablar de datos o espacios de datos sobre bicicletas o bici? Porque al final hay gente que va a utilizar esos datos. Primera cosa, la más importante, creo, los ciclistas. Yo, por ejemplo, que hago bici cada día desde 28 años ahora. ¿Por qué? Porque permite mejorar la planificación de mis desplazamientos en una ciudad que conozco o que no conozco. Si son en París, para ir de un punto A a un punto B hay un montón de posibilidades. Entonces me puede ayudar, pero también seguir lo que hago. Hay gente que utiliza, por ejemplo, Strava y que va a utilizar ese para seguir. Autoridades públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, comarcas, para aprender y comprender los usos, a dónde la gente utiliza la bici, a qué velocidad, por qué. Entonces es muy importante para seguir también el despliegue de infraestructuras. Gestores de flotas de bicicleta, Paising, por ejemplo, en Barcelona, un servicio en Sevilla para poner a disposición su flota en un sistema de GIS, en una aplicación, pero después para seguir y optimizar, que es muy importante para gestores de flotas. Operadores de transporte, por ejemplo, de autobuses que quieren crear, por ejemplo, aplicaciones intermodales para decir, vamos a empezar con la bici y terminar con un tren. Y por fin, los que crean soluciones digitales y que van a utilizar esos datos para alimentar aplicaciones y muchas cosas. Pues es importante crear datos, pero de otra manera, no es solo datos, porque datos es como al final del proceso. Hay que producir datos, hay que respetar estándares, formatos, esquemas de datos, si no, no funciona y no se puede compartir. Hay que garantizar, es muy importante, unicidad de datos. Si para el mismo sistema tenemos dos juegos de datos, al final no puede funcionar porque no vamos a saber el mejor que hay que utilizar. Pues unicidad de datos es muy importante. ¿Cómo verificar validez?
La gente dice cada vez calidad de datos, pero calidad de datos no significa nada. Lo más importante es validez. Am, ¿Cómo se puede publicar los datos? Centralizar, pues poner todo en el mismo espacio, pues ese momento que es espacio de datos es importante. Actualizar y por fin seguir la reutilización de datos. Porque si creamos datos, es al final para reutilizadores, lo vamos a explicar después, que van a utilizar esos datos para poner en aplicación, para seguir cosas o para compartir. Pues datos es un proceso, pero también es un ecosistema. Vamos a definir tres tipos de actores en ese ecosistema. Los que producen los datos, municipalidades, operadores, pues en caso de flotas también. Los que van a reutilizar, por ejemplo, Google Maps es un actor que podemos llamar reutilizador de datos. Y al final hay los usuarios, pues yo, usted, que van a utilizar esos datos en una aplicación o, no sé, en una mapa o no sé qué para consultores también. Hay muchos actores que pueden ser productores, pero también reutilizadores o usuarios. Municipalidades, ayuntamientos, operadores, providers de aplicaciones, operadores también de bici, pero también de transporte público y al final también consultoras o personas que hacen research and development en universidades, por ejemplo. La cosa interesante e importante que hay que entender es que un producto de datos puede ser a un otro momento en paralelo reutilizador. Por ejemplo, en el otro lado, por ejemplo, en Google Maps, que es un reutilizador de datos de bici, puede también producir datos de uso para decir a dónde la gente utiliza la bici. Entonces, es un ecosistema muy complejo que hay que entender. Era un poquito la introducción y ahora entramos en la parte más de datos para infraestructuras. Entonces, más de los caminos, los carriles que vamos a desplegar en una ciudad. Y como le he dicho en el título, no es fácil. ¿Y por qué no es fácil? Porque es muy simple. Las infraestructuras para ciclistas se multiplican, lo esperamos, pero se multiplican por toda Europa. Aquí es una pequeña mapa en la red creo, de París, me parece. No sé si es de París o de otra ciudad. No, es de Toulouse, pues, que he dicho. La red Express de Toulouse, pero hay muchas otras. Y hay lo tema lo más importante para entender lo que vamos a hacer con datos y cómo producir datos de bici es que hay una gran diversidad de tipos de infraestructuras. Doble carriles, carriles de un lado y del otro lado, vías compartidas con el coche, con el autobús o no, y depende del país también. Am, Aquí, por ejemplo, lo podemos ver que hay una parte para la bici, una otra parte para el autobús. ¿Y por qué yo pongo esa foto? Es que para crear los datos para ese sistema, por ejemplo, no es el mismo que para crear por ejemplo, ¿cómo se llama? Una vía verde, y no lo vamos a hacer de la misma manera. Entonces hay que entender que por qué es complicado o por qué hay que hacer una reflexión cuando creamos datos de bici, es que si lo comparamos con datos de autobús muy simple, hay una línea, hay paradas, hay una amplitud del servicio y punto. En una infraestructura de bici puede ser un montón de diferentes cosas. Puede ser en la ciudad, pero también como al campo. Entonces, cuando creamos datos de infraestructuras de bici en una gran ciudad como Barcelona, o si lo hacemos aquí, por ejemplo, en Euskadi para Oiartzun, no es la misma manera de crear datos porque son datos diferentes y en diferentes casos vamos a crear vías compartidas, en la otra vías solo para bici y no se hace de la misma manera al final. Entonces hay que entender realmente ese.
al mismo momento y al mismo tiempo, em, pues hay más infraestructuras, pero la gente utiliza más smartphone, aplicación de navegación, em, y independientemente del uso que se les dé. Y puede ser una persona que utiliza la bici en una gran ciudad como Barcelona y que quiere ir más rápido entre punto A y punto B y que no le interesa saber si hay carriles, pero lo más importante es rapidez. Pero también hay gente que hace deporte, hay gente que hace los dos, que hace deporte, pero también que va al trabajo con la bici. ¿Y qué utilizan? Strava. Hay 120 millones de usuarios de Strava. En Francia, por ejemplo, hay una aplicación que se llama GeoVelo. Hay más de 300.000 personas que lo utilizan. Em, Podemos podemos hablar también de Komoot, que utiliza datos de OpenStreetMap. Hay ahora más, 55 millones de usuarios, pero también a Google Maps. Hay un montón de gente que utiliza Google Maps para hacer calculador de itinerarios, de rutas, y que lo utiliza también para la bici. Hay 2 billones de personas que utilizan Google Maps. Um, y al final, lo que es también interesante y que hay que entender para hablar de datos de infraestructuras es que las necesidades, lo que quiere la gente, poco a poco son más funcionalidades, features, más precisión, más detalles. Em, Aquí un ejemplo de Google Maps que trabaja, que ha hecho una colaboración con TfL, Transport for London, en Londres, porque quieren mejorar lo que proponen en la aplicación Google Maps en el tema de bici. Em, Otro ejemplo, creo que es en París, en Francia, lo que ahora te puede proponer Google Maps cuando utilizamos la función de bici. Puede alquilar o no utilizar tu propia bici, puede definir el perfil o elegir el desnivel más importante o no. Yo prefiero cuando hay desnivel, pero la gente normalmente no. Es porque vivo cerca de Euskadi, creo. Um, pero el algoritmo de Google ahora te puede proponer diferentes posibilidades. También te va a crear el diseño directamente en la mapa de la parte sin infraestructura para la bici en azul o con infraestructura en verde, y después hay como realidad aumenta, creo que se dice, que te permite ver directamente en trayecto con 3D en la calle. Hace como 3 años era imposible hacer ese tipo de propuesta. Te permite hacer navegación en tiempo real, pero también planificar lo que pasa. Una aplicación también con Jovero, lo he dicho antes, que viene de Francia, te propone diferentes tipos de trayectos más, vamos a decir, equilibrado, más seguro o más directo. Y también te puede proponer un itinerario más turístico porque vamos a cruzar cosas que, no sé, una iglesia, un museo, un mercado, y entonces te pueden proponer ese tipo de propuestas directamente porque utilizan datos. Entonces, poco a poco la gente que utiliza esos tipos de aplicaciones, no toda la gente, pero la gente que lo utiliza, quiere más precisión y más funcionalidades. Por lo tanto, al final, ¿qué necesita? Necesita datos, porque para alimentar esas aplicaciones de calculador de rutas, pero también solo por ejemplo, para un municipio, para saber a dónde han hecho infraestructuras y de qué tipo, hay que crear datos. Y esos datos permiten reflejar la realidad de lo que existe y hay que hacerlo de la manera la más um, con más detalles posible. Aquí, por ejemplo, he hecho un screenshot de OpenStreetMap en la parte bici y te puede ver en la mapa a diferentes escalas, niveles,
las carreteras y las rutas para bici a nivel nacional, regional, local, y después qué son los tipos a ese pequeño nivel. Y cuando hacemos un zoom, hay más detalle y cuando entramos en lo que se llaman metadatos, ver lo que hay dentro. Para hacerlo, como he dicho antes, para datos de transporte público es simple. No hay que hacer como trabajo de campo. Para hacerlo con infraestructura de bici, realmente hay que crear en el sistema digital, pues delante del ordenador. Es decir, la realidad es que hay realmente que verificar, ver cómo funciona directamente con trabajo de campo. Aquí, por ejemplo, es un trabajo que he hecho en Cataluña con un amigo, yo con mi gravel, el otro con el Brompton, pero con cámaras. Y cada 10 segundos la cámara te permite con 360 grados hacer como una foto y crear como un sistema de Mapillary, o se puede utilizar ahora con otro sistema en francés que se llama Panoramax, y después te permite verificar lo que ha hecho en la parte de mapas y de datos. Es muy importante. Am, Poco a poco entramos en la parte más técnica de datos. He dicho por qué hacemos ese, y ahora entro en la parte más técnica. Hay que crear datos con muchos detalles, pero ¿por qué también hay que crear datos? Porque hay obligaciones. Poco a poco en Bruselas dicen que hay una directiva que se llama la directiva ITS, que es una directiva para todos los modos de transporte. Transporte público, movilidad compartida, bici, aviones, coches también, con sistemas de datos de coches. Em, ¿Y qué dice? Dice que hay que establecer un punto de acceso nacional, lo vamos a hablar también al final de la presentación, utilizar formatos y normas, esquemas de intercambio. Es muy importante, lo vamos a hablar mucho en esa presentación, porque si queremos compartir a un nivel de Europa esos datos, hay que elegir formatos, normas que te permiten hacerlo. Después hay que hacer como incluir de forma, dicen explícita o implícita, datos con la bicicleta. Es el problema que tenemos hoy, es que en la parte de transporte público es muy simple de entender lo que esperan de ellos, porque son estándares que existen desde 20 años. En la bici es poco a poco, es un poquito flu, decimos en francés, pero avanzamos poco a poco. Al final, la parte de normas de bici, em, tenemos que probar cosas, lo vamos a ver después, para entrar en el sistema de directiva de Europa. Em, pues me voy a hablar un poquito del ejemplo de Francia, no porque hacemos bien las cosas, hacemos un montón de cosas que no funcionan, pero no sé por qué. En el tema de bici y de datos de bici hemos hecho buenas cosas. Entonces, en Francia, con Vélo y Territoire y el punto de acceso nacional, hemos trabajado, y yo he hecho una parte de ese trabajo, un proceso muy claro para publicar los datos de bicicleta. Existe un esquema nacional, existe también una base de datos. Entonces, el esquema es decir, cómo lo hacemos, y la base de datos es em, a dónde ponemos los datos y a dónde encontramos todos esos datos de bici. Lo que hemos hecho bien también es que lo hemos hecho acompañado con un montón de documentación para explicar cómo publicar, actualizar, verificar cómo calidad, pero más variedad de datos, y pues en un formato que se llama GeoJSON. Am, Aquí es el esquema para hacer todo eso. No entran en detalles porque, como le voy a decir al final de la presentación, mi idea es más de explicaros cómo funciona, y si quiere entrar en detalles y hacerlo, le puedo acompañar y puedo poner la gente de España en contacto con la gente de Francia para ayudar a hacer ese tipo de trabajo. Ok. Em, pues si entramos realmente en detalles y de cómo funciona, tengo aquí dos o tres enlaces que te permiten ver cómo funciona. Aquí es el enlace en la plataforma, pues en el punto de acceso nacional de Francia. Si entro ese punto de acceso nacional, ya hay una visualización. Aquí estamos en la ciudad de Tours, norte-oeste de Francia.
Y es un ejemplo muy interesante porque han hecho un buen trabajo en Tour. Entonces, si me pongo en una parte de la infraestructura, yo puedo saber muchas informaciones, como lo puedes ver aquí, pues de tráfico, si es un carril bici de 2 o 3 metros, la zona, si es unidireccional o bidireccional, pues un montón de cosas. Esos datos aquí que podemos ver en la visualización son los datos que hemos creado pues antes. Pues hay que trabajar antes y después visualizar después. Pues otro ejemplo de Montpellier, pues en el sur este de Francia, del otro lado. Muy interesante porque lo que puedes ver es que en Montpellier han hecho como lo mínimo. Es porque en sur este no trabaja mucho, trabaja más en norte oeste de Francia, vamos a decir. Pero es un ejemplo muy interesante porque en Tours tienen muchos datos. La realidad es porque Jovelo está en Tours, pues ayudan mucho en esa parte. Aquí en Montpellier hay lo mínimo, pero pues el código de la ciudad, el tipo de infraestructura y no más. Entonces, es lo mínimo, pero existen los datos. Entonces, son dos ejemplos muy diferentes, pero que te permiten entender cómo funciona ese sistema de estándar, de esquema y después de punto de acceso nacional. Um, lo que podemos decir en esa parte solo de infraestructuras de bici es que la producción y la publicación, hay los dos, muy importante. Ahora es una fase muy embrionaria, también en Francia. Hemos hecho muchas cosas, pero se va poco a poco y tenemos ahora muchos retos. Hay que definir de forma colegiada ese esquema. Lo hemos hecho, pero poco a poco avanzamos para acompañar los municipios para producir porque ahora es muy interesante la fase eh, en donde estamos en Francia, porque hay que ahora acompañar municipios, porque tenemos el estándar, tenemos el esquema, tenemos la base de datos, pero hay que acompañar municipalidades, comarcas, regiones, provincias para producir. La etapa después es de centralizar todo en el punto de acceso nacional. En el punto de acceso nacional no hay solo datos de transporte público, pero que hay que poner datos de bicis. La etapa después, pero lo veremos, es que hay que actualizar los datos, es muy complicado. Entonces, en esa primera fase hay que entender que necesitamos esos datos para acompañar municipalidades, para desplegar infraestructuras, para entender lo que existe y también para poner en aplicaciones de navegador, de aplicaciones de calculador de rutas. El segundo tema, que es también un tema muy importante, es el tema de bike sharing, pues de alquiler de bicis, porque existen un montón de ciudades, en un montón de países en Europa y también en España. Puede ser diferentes cosas. ¿Por qué? Porque hay sistema con estaciones, pues normal. Hay sistemas con estaciones, pero con bicis mecánicas, se dice musculaire en francés, y bicis eléctricas. Um, en diferentes ciudades hay como un sistema híbrido de una parte eléctrica, la otra parte que no es eléctrica y que es muy importante de entenderlo cuando hacemos y creamos datos. Y hay la parte de free floating. Entonces, antes era muy simple, había bicis con estaciones, punto. Ahora hay diferentes sistemas que pueden existir en diferentes ciudades de Europa y del mundo, también en América del Norte, por ejemplo. Um, también se han diversificado la parte de tipos de vehículos. Aquí es una empresa francesa que se llama Pony, que funciona muy bien, pero que te propone bicis clásica, también patinetes y también bicis con 2 plazas que te permiten utilizar la bici con 2 adultos o adulto y niños, pero que tiene 2 plazas y que funciona muy bien, el doble pony. ¿Por qué hablo de doble pony? Porque cuando creamos datos para ese sistema de free floating, hay que explicar que hay 2 plazas en la bici. Y hay un montón de sistemas. Aquí en la izquierda es
sistema de OVFITS en Países Bajos. OVFITS tienen los habitantes de Países Bajos tienen la OV Chipcard, que es como una tarjeta que te permite acceder al transporte público, pero que también te permite activar y desbloquear la OVFITS. En la derecha es el sistema de BBH, Brompton Bike Hire, que existe en UK y que te permite alquilar una Brompton, un bici plegable. Todo el mundo conoce Brompton, creo. Y que te permite, pues, con una aplicación, definir a dónde quiere la bici, cuánto tiempo, y después desbloquear y tomar la bici y después volver con esa bici y pagar. Um, entonces, lo que podemos decir, si hay que resumir un poquito, es que teníamos hace 30 años, de 60 hasta años 2000, em, sistemas de bike sharing con estaciones muy simples, sin electrificación, pues muy, muy fácil. Después de 2000 a 2016 o 2018, que ha hecho la parte de utilizar con un smartphone con GPS, la capacidad de pagar solo para el uso 30 minutos, 1 hora, 2 horas después, y la llegada poco a poco de free floating de China, un montón, o de América del Norte. Y ahora, desde hace ahora 7, 8 años, tenemos todo. Tenemos patinetes, free floating, estaciones, sin estaciones, estaciones con eléctricas, sin eléctrica. Entonces tenemos un montón de posibilidades y esa posibilidad de hacer como abonos solo o de pagar solo para el uso, pues el pay as you go, per use, que se puede también utilizar. Am, pero las necesidades, la realidad es que tenemos esa evolución del sistema, de lo que proponemos, pero la necesidad, las necesidades son las mismas. Es que saber a dónde está la bici, pues geolocalizar. Hay que desbloquear la bici o bloquear, securizar. Hay que pagar, porque utilizamos una bici que alquilamos, no, pues hay que pagarlo. Y después quizás hay que llamar cuando no funciona, pues hay que obtener la posibilidad de ayudar a las personas. Si, por ejemplo, la bici no tiene electricidad o que no se puede, no se puede volver en la estación porque hay un problema o que he pagado demasiado, no sé, hay un montón de posibilidades. Entonces hay se dice en francés, service après-vente que hay que hacer después del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos? De la misma manera que para las infraestructuras, para, para proponer a la gente sistemas que funcionan, para alquiler bici hay que crear datos. Es lo mismo. Y en ese tema de datos, para alquiler la bici, existen desde 10 años diferentes sistemas. El GBFS, Global Bike Feed Specification, pues el B es lo de bike, existe también para el transporte público, se llama GTFS, Global Transit Feed Specification. Se ha creado en América del Norte porque había un montón de sistemas de alquiler de bici en América del Norte. Al inicio del proyecto era como adoptado por NAPSA, National Association Bike Sharing in America, en 2015, pues hace 10 años. Poco a poco, la idea era de ofrecer una información sobre todas las ofertas de bicis en América del Norte y después en el mundo. Y ahora es Mobility Data, que es una asociación que está en Montreal, que gestiona todo el desarrollo de GBFS. ¿Qué es GBFS? Es como un estándar, un formato que te permite compartir toda la información de la bici compartida. ¿Cómo funciona? Te permite describir en un formato muy simple, GBFS, lo que hay en las estaciones, a dónde están las estaciones, qué te permite, si la bici está disponible o no, cómo te puede pagar, de qué manera, con tarjeta o no, con um, diferentes sistemas que existen hoy con Open Payment y tal y tal y tal. Um, funciona también
primera etapa funciona con los Dock-Based Systems, pues con estación, pero también poco a poco, como es un estándar, se puede poco a poco actualizarse, mejorarse, es la idea de un estándar. Entonces han añadido poco a poco en las diferentes versiones que tienen. Hoy es la versión número 3, creo. La geolocalización de los vehículos, porque si hay un sistema de free floating, el vehículo puede estar no en una estación, pero en la ciudad, en la calle, em, en la acera. También han añadido poco a poco porque hay un montón de bicis eléctricas, el vehicle charge, entonces si tiene batería o no para utilizarlo, es importante saberlo. Y también toda la parte de parking bays, entonces en Francia, pero también en diferentes ciudades de España, tenemos como la pintura en el suelo para decir, aquí te puede poner una bici, pero no hay, pues no son estaciones, son solo pintura, es como una estación híbrida que tenemos en la calle. Entonces GPFS puede escribir todo y después todo está en un juego de datos, se dice, y ese juego de datos lo compartimos y las aplicaciones lo pueden utilizar. Existe GBFS, pero también existe MDS, Mobility Data Specification, que viene de Estados Unidos también, de América, que es un poquito diferente porque se ha creado después de la llegada de patinetes y de free floating. Vamos a decir que el GBFS era más para bike sharing con estaciones, dock, y MDS ha hecho ese sistema más para patinetes sin estaciones y te permite mejorar la parte de regulación. Para decir, por ejemplo, los patinetes no pueden sobrepasar esa velocidad de 25 kilómetros o de 10 kilómetros por hora, por ejemplo. Los patinetes no pueden entrar en un parque público, por ejemplo. Entonces hay un sistema de geofencing que te bloquea los patinetes. Y todas esas funciones se pueden hacer con el MDS. Y al final también, porque hay esa directiva europea de Bruselas, de ITS, hay un formato, un estándar que se llama NETEX. Pues la realidad, si entramos en detalles, es que no es un estándar, es una normativa, pero vamos a ser muy simple, es como un estándar. Ese estándar de NETEX te permite describir todos los detalles del transporte, no importa la parte de modo de transporte. Pero en Netex, entonces te permite describir lo que hay en una estación de tren, en una estación de autobuses, que son las ofertas que pasan por la estación, a qué hora, hasta dónde, hasta cuándo y tal y tal y tal. Han hecho una propuesta de integrar en Netex lo que llaman Alternative Modes, que es la idea, es la parte 5 es de ofrecer la posibilidad de añadir modos alternativos de transporte público. Alquiler de coches compartidas, bicis compartidas, alquiler de bicis, todo eso para mejorar la arquitectura, la planificación y también la integración tarifaria. Entonces, Netex, que normalmente sirve para describir la parte de transporte público, permite también describir la parte de bicis y de alquiler para bici. Si lo intento resumir para esa parte de cómo crear datos para bicis compartidas y después para aplicaciones, hay tres tipos de estándares, normativas o esquemas, GBFS, MDS y NETEX. Todos tienen como especificaciones y retos diferentes para tiempo real, modelo de red, tarificación, gobernanza y tal y tal y tal. Aquí tiene una visión muy simplificada, pero lo que hay que entender es que al final el posicionamiento del GBFS es realmente la información para usuarios. ¿A dónde está la estación? ¿Cómo lo puede utilizar? ¿Y qué es la disponibilidad? Lo más simple, GBFS. MDS es más para la regulación. Y al final Netex es más para una estructuración multimodal, para integrar un sistema global y para como
gran ciudades, vamos a decir. Muchas cosas, ¿eh? Pero avanzamos poco a poco. Ahora hay que hablar de la parte de datos para aparcar, pues aparcamientos, parkings, pero también porque hay un enlace muy fuerte para embarcar. ¿De qué cosas vamos a hablar? Hay las necesidades de aparcamientos para bicicletas y no tendremos más y más y más y más porque tendremos más bicicletas, tanto en ciudades que también en campo. Em, y que además hay necesidades de más y también no depende solo de lugar o de configuración, pero necesitamos más. Aquí diferentes ejemplos, ¿eh? Noruega al norte, en la parte izquierda, en la estación de metro de Málaga a la derecha o en, por ejemplo, en Eindhoven, en Países Bajos, a la izquierda también. Lo que hay que entender también, y es casi lo mismo que para infraestructuras, para carriles, es que hay diferentes tipos de aparcamientos para bici. En la izquierda de dos ah, posiciones, no sé cómo se dice en español. En la otra parte de la página de la slide hay como pequeños docks que se pueden cerrar, es un ejemplo en París. Y en la derecha, sistema muy simple que encontramos, por ejemplo, en la calle, que te permite con un bloqueador de securizar tu bici. Hay sistemas dentro de un edificio, fuera, en la calle, con sistema digital, sin sistema digital, con smartphone, sin smartphone, montón de posibilidades. Directamente en el edificio, por ejemplo, en la izquierda aquí, la otra parte abajo del slide es en Barcelona, pequeño sistema de docks para cada bici. Y existe hoy un montón de posibilidades y creo que en el futuro tendremos más. Em, pues la cosa es que hay que saber cómo em, crear los datos para también definir que existe el sistema para la gente. Pues yo puedo aparcar aquí. La disponibilidad también, pero también para un ayuntamiento que va a desplegar esos sistemas, la posibilidad de saber a dónde están, cuántos y seguir cómo funciona. Am, ¿Cómo funciona? Muy simple, porque también otra vez eh, no depende del dispositivo. Las necesidades son casi para todo el mundo, en España, en Francia, en Bruselas, en Montreal lo mismo. Hay que localizar a dónde está el aparcamiento. Hay que conocer la disponibilidad, saber si llego en el aparcamiento de bicis de la estación de Atocha, si puedo aparcar o no, porque si no, no sé qué voy a hacer con mi bici. Hay que acceder, si por ejemplo es un sistema cerrado con un acceso. Después tengo que recuperar mi bici. Y entonces lo que es muy importante es conocer el tipo y modalidades de acceso de todos esos sistemas. Am, entonces, otra vez, necesitamos datos para hacer eso. Am, Al final, no voy a pasar una hora en esa slide, pero es muy interesante porque es el ejemplo del parqueamiento cerrado y securizado de la estación de Amsterdam Central en Países Bajos, en la capital. ¿Y por qué pongo esa slide? Porque entre la API de Enes, que es el operador oficial de Países Bajos, de Apple Plan, de Jovelo, de Citymapper, de Tránsito, de Google Maps, hay la información, pero al final no son mismos datos, pero no te ponen la información de la misma manera. Pero todos tienen esa información de a dónde se puede aparcar una bici. Entonces es muy interesante. Am, Esos datos pues, te pueden ofrecer una información en todas estas aplicaciones que van a utilizar, pero también sus datos que se pueden utilizar para poner pantallas en la calle, es porque es también en una ciudad de Países Bajos, y pues llegamos.
cerca de un aparcamiento para bici, pues hay un montón en ese país y sabemos si hay plazas. Por ejemplo, en Plain 1944 hay 786 plazas disponibles. Es abierto o es cerrado, pues no es solo para aplicaciones, pero te permiten esos datos también desplegar y proponer cosas en la calle y en pantallas. Tengo un montón de otros ejemplos, pero son muy, muy simples para entender. Pues otra vez, en esa parte de cómo crear datos para aparcamientos de bici, eh, en Francia hemos hecho cosas bien, creo. Pues empezamos a hacer cosas bien. Hay un montón de otros temas que no hacemos bien, pero en ese tema lo hacemos bien. Pues hemos creado como la parte de infraestructura un esquema nacional que es muy simple y que permite definir todos los tipos de aparcamientos que tenemos y con detalles de si no necesita un acceso especial, pues no lo ponemos, pero si lo necesita, lo incluimos. Hay como en todos los esquemas estándares una parte que es una obligación y una parte que es una opción cuando lo definimos. Y también hemos hecho una base de datos nacional, es el operador Geovero que lo gestiona, que nos permite, pues, de un lado definir el esquema y del otro lado disponer de la base de datos normalmente de toda Francia. Um, si hablamos de la parte de infraestructuras o si hablamos de la parte de estación, aparcamiento para bici, hay cosas muy, muy similares. Es que un montón de los datos vienen también de OpenStreetMap. Si lo tengo que explicar, creamos como dos bases de datos. Es el esquema que tenemos en la otra página, en la otra slide de infraestructuras. Hay los municipios que crean sus propios datos. Del otro lado, hay Jovelo que recupera todos los datos de OpenStreetMap a nivel nacional y al final hacemos como una mezcla para crear esa base de datos nacional. Entonces, la gente que sabe cómo crear los datos en OpenStreetMap es muy importante porque son también datos que recuperamos porque los esquemas de infraestructuras, los esquemas de aparcamiento, lo hemos creado con una muy basado en el sistema, en la arquitectura de OSM, de OpenStreetMap. Y después, como lo he dicho justo antes en la parte de infraestructura de bicis, todo está acompañado con documentos, explicaciones que puedo compartir. Es en francés, pero ahora la inteligencia artificial te permite traducir muy fácil. Um, que permite, si entramos también en el enlace del punto de acceso nacional, a donde hay todo, um, es un ejemplo cerca de Nantes, en la costa, en Saint-Nazaire. Y si, pues, la diferencia con infraestructuras es que no son líneas, pero puntos, porque son aparcamientos. Y si podemos, si por ejemplo vamos aquí, hay la geolocalización, pues longitud, latitud, el ID, la ciudad, la capacidad, pues 6 plazas. Si hay una capacidad para bicicargo, por ejemplo, pues no. ¿Qué es el tipo? Pues cadre héros en francés. ¿Qué es el tipo de movilidad urbano? ¿Es un acceso libre o no? Pues aquí acceso libre. Es gratis, no hay protección, no hay cobertura, no es seguro y pues y tal y tal y tal. Y que han creado los datos son de OpenStreetMap, por ejemplo. Y tenemos esos detalles en todos los puntos de esa ciudad. Es un ejemplo, hay un montón de otros, pero te permite entender por qué hay un esquema y después a qué sirve la base de datos. Am, para ir un poquito más allá, no podemos, en mi opinión, no podemos hablar de aparcamientos sin hablar de pues, la parte de intermodalidad, porque por ejemplo, si yo lo hago mucho es porque también tengo dos Bromptons. Yo tomo el tren con mi bici y en España es como un poquito como en Francia. Es complicado poner la bici en el tren, es porque tengo un Brompton. Pero si no, ¿qué son las dos posibilidades? Aparcar, pues tema de aparcamiento. Otro tema, embarcar, tomar la bici en el tren.
tomar la bici en el autobús. Tengo un montón de ejemplos aquí de mi experiencia en Londres aquí, en Cataluña, ahí, en Países Bajos aquí, pues un montón de ejemplos de esa intermodalidad. Am, y entonces, ¿qué hay que entender? Hay que entender que todo el trabajo que hacemos en la parte de cómo aparcar una bici, hay que hacer lo mismo para embarcar. Pues cómo producir la información de a dónde se pone la bici en el autobús interurbano o urbano o tramway o en el tren. Am, ¿Qué es la disponibilidad en cada tren y a dónde? En la primera parte del tren, en el último vagón del tren, cómo embarcar, si es gratis, si hay que pagar, la dimensión de la bici, pues un montón de cosas. Hay dos ejemplos muy interesantes de lo mejor en Europa. El primero, no entro en detalles, pero es Bike on Train en Bélgica. ¿Qué te permite Bike on Train? Te permite saber entre un punto A y un punto B, Bruselas, por ejemplo, hasta Gant. Te permite saber si el tren que va a tomar será verde, rojo, naranja, al nivel de bike friendly. ¿Por qué? Pues porque mezclan horarios del tren, composición del tren, disponibilidad en el tren y también lo que te permite en la estación, si hay escaleras, ascensor o no, y al final te dan detalles de todo. No entro más en el detalles, pero para mí es el sistema lo más genial que existe para ayudar a embarcar una bici en un tren. Yo conozco muy bien al jefe de proyecto de la SNCB, entonces si la gente que va visualizar ese webinar le interesa hablar con ellos, yo puedo ayudar directamente. Es un poquito aquí que creamos, creo, la Europa, crear ese intercambios entre España, Francia y Bélgica, por ejemplo, aquí. Entonces, es un tema muy interesante. No lo tengo en la presentación, pero ayer estaba con personas de Suiza y la aplicación de ferrocarril de Suiza, de SBB, es también la mejor del mundo, creo, para la información sobre la bici y también conozco bien el product owner de ferrocarril de Suiza, entonces puedo facilitar un encuentro, una discusión en ese tema. Me voy rápido porque me voy a sobrepasar el tiempo, pero solo para terminar, hay también que entender que yo he hablado de la parte de datos de la infraestructura, pues de carriles para bici, vamos a decir, datos de aparcamiento, datos de bike sharing, pero también hay que entender, es la oferta, hay que entender que hay datos de uso. Pues cada vez que utilizamos una bici, creamos datos, o podemos crear datos, porque hay bicis conectadas, porque utilizamos aplicaciones que crean datos, porque hay flotas de bike sharing, de alquiler de bici, que tienen sensores, entonces que crean datos, y también porque también al final tenemos montadores. Entonces, la bici genera datos automáticamente. Y esos datos, hay un montón de datos. Por ejemplo, en contadores, cuántas bicis, pero también podemos crear datos de calidad de pavimento, porque el smartphone cree esos datos, tiene la posibilidad de crearlo. Medida dependiente de desnivel, situaciones peligrosas, porque la inteligencia artificial del teléfono puede entender cuando frenamos de una manera un poquito brusca. Am, También el ruido, podemos incluir la polución de la atmosférica. Un montón de datos que podemos crear con la bici y después que podemos incluir. Y entonces te permite un montón de análisis, porque, por ejemplo, aquí Strava es viejo, de 10 años, pero después de saber a dónde la gente va, a dónde hay la frecuentación más importante de la infraestructura para bici, pues un montón de cosas. Por ejemplo, aquí Strava te permite lo mismo, saber la velocidad media, a dónde va la gente, cuándo, si es en la mañana o en la tarde, si es por motivo de deporte o si es por motivo de ir al trabajo. Pues creamos datos. Aquí es un ejemplo muy interesante, pero que va poco a poco. Era la idea en Bruselas de mezclar todos los datos de aplicaciones como Google Maps, Strava, Komoot, GeoElo,
pues un montón de aplicaciones de mezclar y de ver qué produce en el uso de la bici en una ciudad. Y también de lo mezclar con contadores de bici. Me voy muy rápido en ese tema, ¿por qué? Porque de un lado, para los datos de oferta, pues de oferta de la infraestructura de aparcamiento de flotas de bici, hay obligaciones de Bruselas, de la directiva de ITS, de crear datos. Ahora, el tema de datos de uso, pues de cuando utilizamos la bici, lo mismo con el transporte público, con el coche, no existe obligación de abrir y de compartir. Am, entonces, poco a poco ahora es muy complicado porque no se puede mezclar datos, porque los datos no tienen el mismo estándar, mismo formato, que operadores privados no lo quieren compartir, que por ejemplo Strava te lo da gratis si eres una administración pública, pero si no, no te lo puedes compartir. Google Maps no va a compartir sus datos, Komoot lo hace de una manera, pues es un poquito un tema con futuro, pero también lo que es interesante es que todos esos temas de estandarización, centralización, de poner el punto de acceso nacional, hay que entender que será lo mismo que datos de oferta en datos de uso en los años que vienen. Entonces, el trabajo que hay que hacer en la parte de oferta, hay que hacerlo en la parte de uso porque tendremos esa obligación dentro de quizás 2, 3 o 4 años. Pues es un tema de futuro, pero también un tema de ahora. Por fin, muchas cosas. Mi idea era un poquito de compartir qué son tipos de datos de bicicleta, por qué hay que crear esos datos y qué podemos hacer, y explicar un poquito cómo se hace. Pero es muy difícil de explicar todo en 1 hora o 45 minutos, un poquito más. ¿Qué podemos hacer después de manera concreta? Creo que en Francia lo hemos hecho bien. Y otra vez, hacemos un montón de cosas mal, pero en ese tema hemos hecho muchas buenas cosas, buenas prácticas. Entonces, lo que podemos decir para todos los municipales de España es que hay que producir datos. En la parte de infraestructura, en la parte de aparcamiento, estacionamiento y en la parte de bike sharing. Hay que producir esos datos, de producir bien. ¿Qué es bien? Es con un estándar, esquemas, para hacer interoperables para que mañana en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, en Pontevedra se puede utilizar la misma aplicación de la misma manera con mismos sistemas de datos para al final ah, hacer la promoción de la bici, porque es lo más importante. Hay que centralizar. Tiene un screenshot del punto de acceso nacional de España, que existe, pues bien, pero que ahora tiene solo autobuses, ferrocarril del mar y del avión. Hay que poco a poco poner en el punto de acceso nacional datos de bici. Lo hacemos en Francia, no hay un montón. La realidad es que tenemos casi 200 juegos de datos en la parte de transporte público y menos en la parte de bici. Pero poco a poco vamos avanzando y hay que hacer lo mismo en España. Lo más importante, creo, es que hay que crear una dinámica de acompañamiento porque producir datos es difícil. Hay que empezar, es lo más importante, y poco a poco hay que actualizar. Pero para empezar hay que acompañar. He trabajado con el punto de acceso nacional en Francia hace 10 años y en la primera reunión que teníamos en Londres a esa época, he dicho hay que ir a hacer trabajo de campo, a encontrar personas, explicar cómo funciona. Porque si se hace solo de 2 personas el punto de acceso nacional, hasta municipales de 2.000 habitantes, no va a funcionar. Entonces hay que crear esa dinámica, hay que inventarlo para integrar todos los que producen datos que van a reutilizar y hay que crear esa dinámica. ¿Cómo hacerlo? Yo propongo cosas muy concretas. La idea es de ayudar. Hay la posibilidad de organizar intercambios de buenas prácticas con franceses. Conozco muy bien personas de punto de acceso nacional y pueden ayudar con mucho placer. Yo puedo ayudar para hacer eso. También con
administraciones públicas como de París, de Burdeos, por ejemplo. He hecho hace 2 años una visita de terreno, de campo, viaje de estudio en Burdeos con personas de de la bici por la bicicleta. Yo puedo ayudar también con los de Bélgica en el proyecto de Bike on Trend, que es de la SNCB, que es el operador de ferrocarriles. Y también yo he trabajado con Mobility Data, que gestiona la parte de GBFS durante 3 años. Conozco muchas de esas personas. Hay una persona que habla español. Yo puedo ayudar si ayuda para la promoción de la bici. Aquí tiene mi correo electrónico. Y nada más. Disculpe por mi acento de sur de Francia, pero de norte de España, y con las faltas, no sé, de vocabulario, gramática, no sé, pero lo más importante es de entender lo que he dicho durante 57 minutos, no más, y estoy a disposición para ayudar otra vez.